Listo, entonces comenzamos el proceso de grabación. Tenemos el primer ejercicio. Ustedes saben que en la clase pasada estábamos trabajando circuitos. En la parte de circuitos habíamos trabajado los circuitos en serie, los circuitos en paralelo y los circuitos mixtos. Obviamente el día de la evaluación vamos a evaluar específicamente circuitos mixtos, que recoge tanto los circuitos en paralelo como en serie. Entonces vamos a volver a explicar un ejercicio donde vamos a trabajar un circuito mixto. Cuando usted lo vaya a hacer en su evaluación, por favor, haga el circuito grande para que tenga la posibilidad de yo poder verlo con claridad, el desarrollo del circuito, sin ningún problema, y pueda pues calificarlo de la mejor forma. Espérense un momentico, que me está pidiendo la solicitud un estudiante. Bueno, listo, entonces iniciamos. Aquí tenemos el circuito. En el circuito vamos a colocarlo el voltaje. Vamos a suponer que entran 100 voltios. Aquí hay 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, 2 ohmios, 1 ohmio de resistencia y 3 ohmios de resistencia acá. Entonces lo primero que yo les dije es que vamos a resolver el circuito por partes. La primera parte que vamos a resolver es esta, ¿no? Esta parte es un circuito en paralelo. Entonces ya saben que para poder resolver la resistencia total de esa parte, obviamente va a ser igual a las fracciones, porque recuerden que las resistencias en paralelo se suman como fracciones. Entonces se colocaría 1 entre 3 más 1 entre 2 igual, y después x a la menos 1, y me da un valor de 1.2 ohmios. $1.2 ohmios sería la resistencia total. La resistencia total sería de 1.2 ohmios. Entonces tenemos ya la resistencia de ese circuito en paralelo, que es de 1.2 ohmios. ¿Qué me faltaría? Me faltaría resolver bueno, entonces miren, Profe, muchachos, ¿cómo que sacó el resultado el total? 1.2 se suma 1 entre 3 más 1 entre 2, y después no se les olvide hundir la tecla X a la menos 1 en la parte de arriba. Al hundir X a la menos 1 te da 1.2 ohmios. Así se resuelve ese circuito. Para resolver este, que se lo voy a colocar de otro color, esta parte de este circuito, obviamente debo resolver primero la parte interna esta, que me estoy dando cuenta que esta parte interna que tenemos aquí es un circuito en serie, este pedacito de aquí. Entonces, ese circuito en serie, la resistencia total de ese circuito en serie por la parte de afuera, obviamente va a ser igual, de esa resistencia va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Es decir, porque esa parte amarilla que les coloqué es un circuito en serie. Entonces, 1 más 2 da 3 ohmios. Pero estos 3 ohmios, con estos 4 ohmios que están aquí, estos 3 ohmios, con estos 4 ohmios que están aquí, serían circuitos en paralelo dentro de ese circuito en serie. Entonces, esos 3 y ese 4 ohmios como resultado se suman como fracciones. Sería 1 entre 3 igual, más 1 entre 4 igual, y eso me da 0.58. Pero no se les olvide que como son circuitos en paralelo, tienen que hundir el X a la menos 1 en la parte de arriba. Al hundir X a la menos 1 allá arriba de la calculadora, te da afuera la resistencia total de afuera, te va a dar un valor de 1.71 ohmios. Y miren que ya fácil cómo se va resolviendo poco a poco. Este circuito que está solo, está independiente. Ese de 3 ohmios no tiene ni paralelo ni en serie, pero vendría siendo en serie a este que les estoy resaltando y a este que les estoy resaltando. Esos 3 que están allí que les resalté en rosado son circuitos en serie. Entonces ya saben que un circuito en serie, para hallar la resistencia total de afuera, sería igual a la suma de toda la resistencia. O sea,
1.2, que sería la primera, 1.7 más 1.7, que sería la segunda, más 3, que sería la tercera, ¿no? Eso daría un valor de 5.9 ohmios. Ya con ese 5.9 ohmios de resistencia total de todo el sistema, podemos calcular la intensidad total de todo el sistema. ¿Cómo? Dividiendo el voltaje total. Estamos en esta parte de aquí. Estamos en esta zona de aquí. Dividiendo, aquí se las marqué con rosado para que nos ubiquemos. Dividiendo el voltaje total, que es 100 voltios, entre la resistencia total, que es de 5.9. Y eso me va a dar 19.94 amperios. Me va a dar un valor de 19,94 amperios. Y esta parte del circuito que coloqué en rosado ya está resuelta. Esa parte ya está totalmente resuelta. Porque esta parte de aquí ya está totalmente resuelta, porque ya tiene 3 datos. Encontramos el dato número 1, encontramos el dato número 2 y encontramos el dato número 3. Ahora tenemos que irnos para la parte interna del circuito. En la parte interna del circuito, lo único que es igual en un circuito en serie es la intensidad. Quiere decir que de la parte que yo resalté aquí, de la parte que le voy a colocar en verde, que es un circuito en serie, esta zona de aquí es un circuito en serie, esta zona de acá es un circuito en serie y esta zona de acá también es un circuito en serie, esta zona que estoy marcando acá en verde. Vamos a resolver esa zona de circuitos en serie. ¿Qué es lo que es igual? Habíamos dicho que la intensidad aquí vale 19.94 amperios. Aquí también vale la intensidad 19.94 amperios. Y aquí también vale la intensidad 16. 16, perdón. Yo dije 19. Yo no sé dónde saqué ese 19. 16.94 amperios, 16.94 amperios y 16,94 amperios. Entonces tenemos todos los amperajes en detalle. Aquí los voy a resaltar. Ya tenemos 2 datos en la línea verde. Me falta un dato para terminar de completar esas 3 líneas, ¿no? Recuerden que si ya tenemos la intensidad y la resistencia, podemos multiplicar y hallamos el voltaje. O sea que el voltaje de esa línea verde sería igual a 3 multiplicado por 16.94 y me da 50.82. Ya resolví esta parte, ¿no? Voltios. Vamos a hallar el otro voltaje de la línea verde, que sería 16.94. 90, aquí que coloqué 49 y es 94. 16.94 amperios. Voy a meter en verde. Para hallar el voltaje multiplico 16.94 por 1.7. Me da 28.7. 28.7 voltios. Y allá arriba hacemos lo mismo, 19.94 multiplicado por 1.2 ohmios, me va a dar un voltaje de 23.92 voltios. Un voltaje de 23.92 voltios. Listo, ya tenemos las líneas Son 16. 16,94. Por eso, No 19. 16.94 por 1.2 me Por va a dar 1.2 es 20.32. 20,32. Sí, señor, 20.32. 20.32 voltios. Ahí ya tenemos las líneas verdes totalmente resueltas. Listo. Ahora vamos para la interna. Vamos a comenzar con esta primera interna que voy a colocar. Esta primera interna la voy a colocar de color amarillo. Miren que la estoy volviendo a resaltar encima de la verde. Esa línea que vemos allí es una línea en paralelo. Lo que es igual en una línea en paralelo es el voltaje. O sea que el voltaje de aquí es de 20.32 voltios
y el voltaje de acá también va a ser de 20.32 voltios. Tenemos los dos voltajes. Con los dos voltajes podemos hallar la intensidad de la corriente. ¿Cómo? Dividiendo el 20.32 entre los ohmios, que son 3. Y eso me da 6.77 amperios. Ya está resuelta esa línea. Y abajo, la línea de abajo, también hacemos lo mismo, que 20.32 entre 2 me va a dar 10.16 amperios. 10.16 amperios. Y esta línea ya está resuelta porque tiene 3 datos. Y esta línea también está resuelta porque tiene 3 datos. Nos faltaría resolver la otra línea que la coloqué de color rosado. Aquí se las estoy marcando. La que coloqué de color rosado la voy a resolver. Para resolverla tengo que tener en cuenta que la línea externa es un circuito en paralelo. Entonces, como es un circuito en paralelo, ya dijimos que lo que es igual es el voltaje. Entonces, metemos el voltaje abajo de 4 ohmios, colocamos el voltaje de 28.7 voltios. Y acá también, abajo de RT igual a 3 ohmios, colocamos el voltaje que es de 28.7 voltios. Ahí tenemos ya los voltajes iguales. Ahora, para poder hallar el otro valor del circuito, tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia, o sea, 28.7 dividido entre 4 me va a dar 7.17 amperios. Y ya tenemos esta línea totalmente resuelta. ¿Listo? Totalmente resuelta. Y ahora para resolver el otro también hacemos 28.7 dividido entre 3 me va a dar 9.56 amperios. Y ya esta línea externa está resuelta. ¿Qué me faltaría? Lo amarillo interno. En lo amarillo interno tenemos un circuito en serie. Y yo dije que en un circuito en serie lo que es igual es el amperaje. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos el amperaje igual para los 2 ohmios y para el 1 ohmio. Entonces, ¿el amperaje qué vale? El amperaje vale 9.56 amperios. Entonces, yo coloco 9.56 amperios aquí y aquí también coloco 9.56 amperios acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ya con el amperaje y la resistencia podemos hallar la intensidad. ¿Cómo? 9.56 lo voy a multiplicar por la resistencia, que es 2, y hallo el voltaje. El voltaje me da 19.12 voltios. 12 voltios. Y en la otra también haríamos lo mismo, 9.56 multiplicado por 1 me va a dar 9.56 voltios. Y ya está totalmente resuelto el ejercicio. 3 datos y 3 datos. Y ya resolvimos todas las líneas del circuito. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los colores para poder ir resolviendo poco a poco y desarrollando todo el circuito mixto, que obviamente vamos a evaluar la próxima semana. Ya la próxima semana hacemos la evaluación de este tema, tanto de circuitos como ley de Kirchhoff, que es lo que voy a explicar ahora, porque hay una forma, esta es la forma más sencilla de resolver un circuito. Ahora les voy a explicar otra forma de resolver el circuito, pero por ley de Kirchhoff. Entonces vamos a explicar la llamada ley de Kirchhoff. Entonces, la ley de Kirchhoff va a aplicar, se aplica para circuitos, pero en circuitos en redes. O sea, no se encuentra ni en paralelo ni en serie, sino que son circuitos en redes. Por ejemplo, este es un circuito en redes. No es ni paralelo ni en serie, es un circuito en redes. Y tenemos una resistencia acá, otra resistencia acá y otra resistencia acá. Vamos a suponer que aquí hay un ohmio, aquí hay 2 ohmios, y acá hay 4 ohmios, y aquí entra un voltaje de 50 voltios. Vamos a resolver ese circuito por ley de Kirchhoff. Para resolver ese circuito por ley de Kirchhoff, que es un circuito en serie, tenemos que analizar los recorridos de la corriente. La corriente puede viajar así.
Esa es la primera línea en amarillo. Como la corriente baja así, la ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes tienen que ser en esa línea iguales a 0. Deben ser iguales a 0 en esa línea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar? En la primera línea, lo primero que vamos a comenzar a encontrarnos es con los 50 voltios. Entonces, nosotros colocamos 50 voltios de primero. Y luego restamos. Ojo, restamos. El otro valor que nos encontramos es de un ohmio. Un ohmio, pero recuerden que para hallar el voltaje es igual a la intensidad multiplicada por la resistencia. ¿Qué podemos saber aquí en esta línea? Que la intensidad número 1, cuando entra para acá, sería la número 3 y esta para acá sería la línea número 2. O sea que la intensidad 1 se reparte entre la intensidad 2 y la intensidad 3. Es como si un río llegara a este punto de aquí y la corriente circulara para 2 y para 3. Quiere decir que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3 que se reparte en el circuito. ¿Por qué se reparte? Porque el 1 llega y en ese punto se subdivide como si fuera un río. Entonces recuerden que el voltaje es la intensidad multiplicada por la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a olvidarnos de las unidades. Vamos a colocar 50 solamente con el número. Ya les voy a decir por qué. Y solamente vamos a colocar los números. Si multiplicamos un ohmio por I1, me va a dar 1 y 1. Si seguimos la línea amarilla, nos vamos a encontrar con I2. Le restamos I2, que multiplica a 2 ohmios. Al multiplicar I2, 2 ohmios, me queda 2 y 2. No voy a colocar las unidades. Ojo. Y todo eso, según la ley de Kirchhoff, debe ser igual a 0. A esa ecuación de ley de Kirchhoff le voy a llamar ecuación número 1. ¿Entendido? Repito, el 50, después se encuentra I1 por 1 da 1 y 1, y después I2 por 2 da 2 y 2, y todo eso debe ser igual a 0. Ya tenemos la ecuación número 1. Acá tenemos la ecuación número 2, que sería esta. Y ahora vamos a plantear la ecuación número 3. La ecuación número 3 la vamos a manejar con otra línea, una línea de color verde. La corriente también puede circular así. Así. Entonces, si la corriente también puede circular en ese sentido, también nos comenzaríamos con 50, luego nos conseguiríamos en esa misma línea, nos conseguimos con 1 y 1, porque 1 por I da 1 y 1, y luego nos conseguimos con la línea 3, menos, pero la línea tiene 4 ohmios, y 4 multiplicado por I3 te da 4 y 3. Y todo va a ser igual a ¿qué? A 0. Y esa sería la ecuación número 3. Profe, le faltó poner el 4 al I3. Ajá, 4 y 3. Y esta sería la ecuación número 3. Cuando ya tenemos la ecuación 1 y 3 lista, vamos a sustituir en ambas ecuaciones, la 2 y la 3, sustituir la ecuación 2 en la 1 y la 3. ¿Cómo así? Recuerden que I1 es igual a I2 más I3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver la ecuación 1. ¿Cómo? Colocamos 50 igualito, menos 1 y 1, menos 2 y 2, y todo va a ser igual a 0. O sea, nos trajimos la misma ecuación 1 para la parte de abajo. La ecuación 1, recuerden que es la amarilla. Vamos a resolver. En vez de colocar I1, vamos a colocar 50 menos lo que vale I1. El 1 queda igualito. Pero recuerden, todo lo voy a colocar igualito. Lo único que voy a dejar es, al I1 lo voy a cambiar por un paréntesis. ¿Y qué voy a meter dentro de ese paréntesis? Lo que vale I1. ¿Qué vale I1? I1 vale, mírenlo acá,
I1 vale I2 más I3. Entonces coloco I2 más I3 dentro del paréntesis. ¿Para qué hago eso? Cuando ya he sustituido el valor, voy a multiplicar el 1 de afuera por lo de adentro para acabar el paréntesis. Y me queda 50 menos 1 por I2 me da un 1 y 2. Y un menos 1 con 1 y 3 me da menos 1 y 3. Y acabé el paréntesis. Menos 2 y 2 y todo va a ser igual a 0. Destruir los paréntesis. Luego sumo manzanas con manzanas. Esto es igual a esto. Al sumar dos números negativos se suma el número negativo y también queda negativo. O sea que me quedaría 50 menos 3 y 2 menos 1 y 3. Todo va a ser igual a 0. ¿Por qué me quedó 3? Porque menos 1 con menos 2 me da menos 3. Y ya resolví la ecuación número 1. Ecuación número 1 resuelta. Vamos ahora a resolver la ecuación número 3. Acá aparte resolvemos ecuación número 3. Para resolver la ecuación número 3, sencillamente lo que hago en la resolución de la ecuación número 3 es colocar la ecuación 3 primero, 50 menos 1 y 1, menos 4 y 3, todo va a ser igual a 0. Y también voy a reemplazar el valor de I1. Coloco 50 menos el 1, abro paréntesis, menos 4 y 3, igual a 0. O sea, todo lo copio igualito. Pero en vez de colocar I1, voy a colocar el paréntesis. ¿Y qué voy a colocar en ese paréntesis? El valor de I1. Ya saben que I1 vale I2 más I3. I2 más I3. Y luego voy a resolver el paréntesis. El menos 1 multiplicamos dentro del paréntesis. Me quedaría 50 destruyendo el paréntesis, menos 1 y 2, menos 1 y 3, porque el menos 1 multiplica I2 y también multiplica I3 por propiedad distributiva. Y después el 4 y 3 de afuera, todo va a ser igual a 0. Luego los términos comunes ahora son el I3 y el I3. Son los factores comunes. I3 e I3 son los factores comunes allí. ¿Qué hacemos? Resolvemos esos factores comunes sumándolos. Entonces me quedaría 50 menos 1 y 2 menos 5 y 3 y todo va a ser igual a 0 porque aquí el menos 1 con el menos 5 se suman y me da, perdón, el menos 1 se suma con el menos 4 y me va a dar menos 5. O sea que ya resolví la ecuación número 3. ¿Qué hago con estas dos ecuaciones? Ahora las voy a unir. Uno las dos ecuaciones. Esta ecuación que acabé de resolver la voy a pasar para acá. 50 menos 1 y 2 menos 5 y 3, todo va a ser igual a 0. O sea, las metí esas dos ecuaciones en una sola. ¿Para qué las voy a meter? Porque voy a cancelar una de las variables. Yo puedo escoger cancelar o I2 o I3. En este caso, yo voy a querer cancelar es a I2. Para cancelar I2, tengo que multiplicar por dos valores que me hagan que I2 se cancelen. Ese valor sería el más 1 y el menos 3. Con el más 1 y menos 3 cancelo la ecuación I2. ¿Por qué la cancelaría? Porque al multiplicar toda la ecuación por más 1, o sea, todo me quedaría igual. 50 menos 3 y 2 menos 1 y 3 igual a 0. Todo me quedaría igual porque multipliqué por más 1. Pero si yo multiplico todo por menos 3, el menos 3 por el 50 me va a dar menos 180. Porque menos 3 por 50 da menos 180. El menos 3 por menos 1 me da más 3 y 2. Y el menos 3 por menos 5 me da menos 15. Perdón, más 15 y 3 y todo va a ser igual a 0. O sea, el menos 3 multiplicó a 50, el menos 3 multiplicó a 1, a menos 1, el menos 3 multiplicó a menos 5 y me va a dar menos 180, me va a dar más 3 y 2 porque menos 1 con menos 3 da más 3, porque menos por menos da más. Y menos 3 con menos 5 me da más 15, porque menos por menos da más. Si yo sumo
cancelo los valores de I2. Al cancelar los valores de I2 me quedaría menos 180 más 50. Menos 180 más 50 me va a dar menos 130. Y menos 15 más 1, menos 1 más 15, eso me va a dar más 14. Y 3, y todo va a ser igual a 0. ¿Qué hago? Voy a despejar ahí 3. Como voy a despejar ahí 3, el menos 130 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces me quedaría 14 y 3 es igual a 130. Y luego I3 va a ser igual a 130 entre 14. Porque el 14 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces 130 entre 14 te va a dar un valor de 9.28 amperios y ya está resuelta el amperaje número 1, el I3. Inmediatamente ya yo tenga el I3 calculado, que es 9.28 amperios, puedo calcular a I2. Para calcular I2 puedo escoger cualquiera de las dos ecuaciones, o la ecuación I1 o la ecuación I3. Cualquiera de las dos ecuaciones puedo resolver, o la I1 o la I3. En este caso, yo voy a escoger la ecuación 1. Dijimos que la ecuación 1 era 50 menos 3 y 2 menos 1 y 3 igual a 0. Esta es la ecuación 1 que escogimos, ¿no? Resuelta, ¿no? De esa ecuación 1 vamos a meter el valor de I3. ¿Cómo me quedaría? Al reemplazar en I1 el valor de I3, acá me quedaría 50 menos 3 y 2 menos 9.28, que es lo que vale I3. Todo va a ser igual a 0. De ahí voy a despejar a I2. ¿Cómo despejo a I2? El menos 3 y 2 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces me queda 50 menos 9.28 va a ser igual a 3 y 2 positivo. Porque el I2 que estaba negativo pasó al otro lado positivo. Y luego el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y me queda 50 menos 9.28 entre 3 me va a dar el valor de I2. Lo demás lo hace la calculadora. 50 le resto 9.28, un 2 igual me da 40.72 y lo divido entre 3. Eso me va a dar 13.57 amperios el valor de I2. Ya tenemos el valor de I3 y ya tenemos el valor de I2. Nos faltaría hallar I1. Y recuerden que I1 es igual a I2 más I3. Quiere decir que calculando ya I1, I3 e I2, puedo calcular a I1. ¿Cómo? I2 me dio 13.57 amperios. I3 me dio 9.28 amperios. Lo sumo y me da el resultado total. 13.57 más 9.28 me va a dar un valor de 22.85 amperios y ya está resuelto el ejercicio. Tenemos el valor de I1, tenemos el valor de I2 y tenemos el valor de I3. Y ya resolvimos el circuito aplicando la ley de Kirchhoff. Así de sencillo se aplica el ejercicio para poder resolver la ley de Kirchhoff. Paso por paso tenemos que aplicar las ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones. Eso solamente se aplica cuando son circuitos en redes. De todo modo, yo les voy a explicar este otro modelo de ejercicio y con este otro modelo de ejercicio, pues lo que resta para ustedes es practicar para la evaluación y obviamente el taller que vamos a hacer en este momento. Entonces, siguiendo el cuento de la ley de Kirchhoff, yo creo que con las dudas que hayan quedado se resuelven con el siguiente ejercicio, por si no entendieron algo, ¿no? Entonces, vamos a otro ejercicio de ley de Kirchhoff. Tenemos acá un ejercicio en redes, un circuito en redes. Pero es diferente al otro,
¿Por qué? Porque tenemos dos entradas de voltaje, 200 voltios y aquí tenemos 50 voltios. Aquí tenemos 2 ohmios, 3 ohmios, 5 ohmios. Entonces vamos a resolver. Ya sabemos siempre que I1 es igual a I2 más I3. Esa es la primera ecuación, ¿no? Esta es la ecuación número 1. Luego vamos a trabajar la ecuación número 2, que es la primera línea de la red, que sería esta, la azul. Esa línea debe dar 0. ¿Qué hacemos? No coloquemos las unidades, solamente los números. 200, después menos, nos encontramos primero con 200, después nos encontramos con 2, y se supone que aquí está I1, y I1 se reparte para I2 y se reparte para I3. Entonces, ¿qué nos encontraríamos? Nos encontraríamos con 2 I1. Y luego nos vamos a encontrar con menos 3 I2 y todo va a ser igual a 0. Y tenemos la ecuación número 2. Vamos con la ecuación número 3, que sería la línea de color amarillo, que sería esta línea, el recorrido de la corriente. Y el recorrido de la corriente termina ahí. No termina en 200, sino que termina en los 50 y después entra y llega acá. Ese es el recorrido. Entonces, en el recorrido de la corriente también comenzamos con 200, después nos encontramos con 2 y 1, nos encontramos con 2 y 1, y luego nos encontramos con 3 y 5, menos, 5 y 3, y por último nos vamos a encontrar con este que está aquí, que es el de 50 voltios, pero no vamos a colocar unidades, nada más vamos a colocar el 50, y todo va a ser igual a 0, y esa sería la ecuación número 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después? Vamos a resolver las ecuaciones, ¿no? 2 y 3. Vamos a resolver ecuación 3. La ecuación 3, perdón, la ecuación 2 primero, que dice que 200 menos 2 y 1 menos 3 y 2 es igual a 0. Esta es la que vamos a resolver. Le vamos a colocar el mismo 200, el menos 2, voy a dejar el paréntesis, menos 3 y 2 y todo igual a 0. Pero ya saben que en vez de colocar I1, coloco lo que vale I1. Y I1 vale siempre I2 más I3. Luego lo de afuera multiplica lo de adentro, propiedad distributiva. Me queda 200 menos 2 y 2. Y después el menos 2 con el I3, me quedaría menos 2 y 3. Y el menos 3 y 2 de afuera, ¿no? Todo va a ser igual a ¿qué? A 0. Luego 1, los términos iguales que son este con este. Menos 2 y menos 3 da menos 5. O sea que me quedaría 200 menos 5 y 2 menos 2 y 3. Todo va a ser igual a 0. Ya resolví la ecuación número 2. Por otro lado, voy a resolver la ecuación número 3, que serían 200 menos 2 y 2 menos 5 y 3 menos 50 igual a 0. Le coloco 200 igual que lo anterior menos 2, en vez de colocar I2 coloco lo que vale I2 menos 5 y 3 menos 50 igual a 0. Yo coloco lo que vale Profe, ahí es 2 y 1. 200, 2 y 2, 5 y 3 y 50. ¿Está bien, no? Luego aquí colocamos I1, I2 vale... perdón, ya te entendí. Aquí es I1. Es I1. I1, sí. 2 y 1. Entonces I1 vale, entre paréntesis colocamos lo que vale el paréntesis, que sería I2 más I3. Sustituye el valor de I1 con I2 más I3. Luego, obviamente, resuelvo. Me quedan 200
El menos 2 multiplica los términos externos para acabar el paréntesis. 2 y 2, menos 2 y 3, el menos 5 y 3 de afuera, y el menos 50, y todo igual a 0. Voy a resolver términos iguales. El menos 2 y 3 con el menos 5 y 3 son términos iguales. Y el 200 con el 50 también son términos iguales. Entonces 200 menos 50 da 150. El menos 2 y 2 queda solo porque no tiene términos iguales. Y el menos 2 y 3 con el menos 5 y 3 me da menos 7 y 3. Todo va a ser igual a ¿qué? A 0. Y ya resolví la ecuación número 3. Cuando ya he resuelto estas dos ecuaciones, las coloco una abajo de la otra para cancelar una de las variables, ¿no? Menos 2 y 2, menos 7 y 3, todo va a ser igual a 0. Entonces, para cancelar, vamos a suponer que yo quiera cancelar y 2. Yo coloco aquí el más 2 y el menos 5. ¿Para qué? ¿Por qué más 2 y menos 5? Porque más 2 con menos 5 me da menos 10 y menos 5 por menos 2 me da más 10. Se van a cancelar las unidades. Por eso escojo el número menos 2 y cojo el número menos 5. Porque son los números que van a hacer que se cancelen las ecuaciones. ¿Cómo se van a cancelar? Se van a dar cuenta que sí. Al multiplicar, mírenlo acá que se lo voy a colocar con una flecha. Todo por más 2. El más 2 multiplica 200, multiplica 5 y multiplica 2. Más 2 por 200 me da 400. Más 2 por menos 5 me va a dar menos 10 y 2. El más 2 con el menos 2 me va a dar menos 4 y 3. Y todo va a ser igual a 0. Ahora voy a multiplicar todo con menos 5. Menos 5 por 150, 750, negativo menos 750, menos 5 con menos 2, me da más 10 y 2, menos 5 con menos 7, me da más 35 y 3, y todo va a ser igual a 0. Sumo, cancelo los y 2, 750 negativo, le resto 400, eso me va a dar 350, y luego 35 con menos 4 me da menos 31 y 3, y todo va a ser igual a 0 porque los y 2 se cancelaron. Esto se cancela con esto. Y si yo resto más 35 con menos 4 me va a dar menos 31. Luego, ¿qué hago? Voy a despejar ahí 3. El menos 31 y 3 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces me queda 350, va a ser igual a 31 y 3. Y luego el 31 que está multiplicando lo mando a dividir. Me quedan 350 entre 31 es igual a I3. Es decir, 350 entre 31 igual a I3, y eso me da 11.29 amperios. Ya resolví. Profe, ¿por qué el 31 es negativo? Porque el 31, el menos 31 y 3 que está restando pasa al otro lado a sumar y quedaría positivo. Y luego el 31 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Por qué yo 31? Por eso, pero al restarle de los 35, que es positivo menos 4, da 31 positivo. Ah, sí, tienes toda la razón. Sí, da 31 positivo. Aquí tengo que corregir más 31. Quiere decir que vamos a hacer mejor el despeje porque da positivo. Tienes toda la razón. Aquí corregimos esta parte acá. Al corregir esa parte acá, para despejar sería más fácil. Porque entonces tendríamos 31 y 3 va a ser igual. Este 350 sí da negativo, porque menos 750 más 400 sí da menos 350. Quiere decir, en pocas palabras, que el menos 350 que está restando pasa al otro lado a sumar 350. Ahora sí. Luego el 31 y 3 lo dejo igualito, no lo voy a mover. El que voy a mover es el menos 350, que lo voy a dejar positivo 350. Y luego I3 sería igual a 350 dividido entre 31.
y eso me va a dar 11.29 amperios. Ya resolví el valor de I3. Me faltaría resolver el valor de I2. Para resolver el valor de I2 puedo coger cualquiera de las dos ecuaciones o escoger la ecuación 2 o escoger la ecuación 3. Yo escogería la ecuación 2 que dice, la ecuación 2 dice que 200 menos 5i2 menos 2i3 es igual a 0. Esa es la ecuación número 2. La tenemos aquí. Y de la ecuación número 2, lo que voy a hacer es meter el valor en la fórmula del i3 que acabo de hallar. 200 menos 5i2 menos 2 que multiplica al valor de i3 que acabé de hallar, que es de 11.29. Todo va a ser igual a 0. Eso me da 200 menos 5i2. El 2 multiplica a 11.29. 2 por 11.29 me da menos 22.58 y todo va a ser igual a 0. El menos 5 y 2 que está restando pasa al otro lado a sumar y me queda 200 menos 22.58 de este lado y del otro lado me quedaría 5 y 2. Luego el 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y me quedaría 200 menos 22.58 dividido entre 5 te va a dar el valor de I2. ¿Qué hacemos? Resolvemos eso en la calculadora. 200 le restamos 22.58, hundimos igual, me da 177.42, que al dividirlo entre 5 me va a dar un valor de 35.48 amperios. Tenemos ya el valor de I2, nos faltaría hallar el valor de I1, que sería la suma de I2 más I3. O sea, que sería el valor de I2, que es de 35.48 amperios, más 11.29 amperios. Eso me va a dar 11.29 amperios más 35.48. Eso me va a dar 46.77 amperios y ya está resuelto el ejercicio calculando el valor de I1. O sea que en pocas palabras, lo que yo les trato de decir a ustedes es que el ejercicio de ley de Kirchhoff es larguito, pero es fácil de resolver. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es primero plantear las tres ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, y luego matemática de las baratas, resolver las ecuaciones. El sistema de ecuación que utilicé para resolverlo es el sistema de ecuación por sustitución y cancelación. ¿Listo?